Hay conversaciones que nunca deberían existir, voces que jamás debieron quedar registradas. Pero aún así, ahí están, entrevistas reales con asesinos en serie que intentaron manipular, mentir o disfrutar cada segundo frente a la cámara. Hoy recorreremos las 15 entrevistas más descaradas, ordenadas de la menos perturbadora a la más terrorífica. A medida que avancemos, pregúntate: ¿qué tan cerca puede estar el mal sin que lo notemos? Número 15. Dennis Rader, BTK. Durante su declaración en 2005, después de ser arrestado por la policía de Wichita y vinculado mediante evidencia forense a los asesinatos que aterrorizaban Kansas desde la década de los 70, Dennis Rader asumió la responsabilidad de cada crimen con una frialdad perturbadora. Fantasies are what got me in trouble. I just went from one fantasy to bigger, bigger, bigger. Pretty soon it was ball and burger, and then that fueled the next one, and it just went on and on. Confiaron en mí. Estuve dispuesto a atarlos, tomar su dinero y marcharme. Y luego los maté. En esta frase, Rader reconoce con absoluta calma cómo planeaba sus asesinatos. Primero, ganaba la confianza de sus víctimas, luego las ataba y finalmente las mataba. Esta declaración resume su modus operandi: bind, torture, kill, de manera directa y sin emoción. Durante la confesión, también explicó con muy poco remordimiento que anhelaba la atención de los medios. Habló de cada víctima como si fueran objetos vinculados a recuerdos superficiales, mezclando detalles personales de su propia vida con la de quienes asesinó. Admitió que sus fantasías incluían tener control y que veía a sus víctimas como objetos, no personas reales. En otra parte de su confesión dijo: sé que no es agradable decirlo de una persona, pero básicamente eran un objeto, simplemente un objeto. Rader fue declarado culpable de 10 asesinatos perpetrados entre 1974 y 1991. Fue arrestado el 25 de febrero de 2005, después de que su pista digital en un disquete enviado a medios le llevó a los investigadores a identificarlo. Se declaró culpable ante la corte en junio de 2005 y recibió 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. ¿Puede alguien ser tan metódico y a la vez tan monstruoso? Número 14. David Berkowitz, el hijo de Sam. David Berkowitz, responsable de una cadena de ataques con revólver que mataron a 6 personas e hirieron a 7 en Nueva York entre 1976 y 1977, habló en entrevistas grabadas sobre sus motivos y su estado mental durante ese periodo. En una de sus entrevistas más conocidas, Berkowitz reconoció que, en el momento de los crímenes, vivía en un espacio mental extremadamente oscuro. Dijo que sintió que estaba en guerra con algo dentro de mi mente y que los tiroteos fueron una forma de escapar de esa realidad interna que no podía comprender ni controlar. The devil does not play, and person follows him or serves him. They're throwing their life away. They don't know what they're getting into. Berkowitz paralizó Nueva York asegurando que un demonio le daba órdenes. Pero en cámara parecía disfrutar de la atención. Cuando un entrevistador le preguntó por los motivos reales detrás de los tiroteos, Berkowitz dijo que la gente nunca entendería de dónde vengo, no importa cuánto intente explicar.
hizo hincapié en que su aislamiento, confusión y perturbación interior lo empujaron a actuar. Lo más inquietante de su confesión no fue un acto particular, sino su tono. No fue un grito de odio espontáneo, no fue puro delirio sin sentido. Fue una explicación lenta, casi calmada, en la que hablaba de lo que hizo con una mezcla de remordimiento y desconexión. But today, thanks to Christ, today I'm living with hope. I know that God has forgiven me, even though others may never forgive me, and I have peace with God, I have peace with myself, I have joy, I have a future, and Habló de su lucha interna como si describiera una batalla psicológica profunda. Esa falta de claridad entre admitir dolor por lo que hizo y al mismo tiempo describirlo con frialdad es lo que muchos encuentran realmente perturbador acerca de su confesión. Fue arrestado el 10 de agosto de 1977 tras un largo tiroteo urbano que paralizó Nueva York. Se declaró culpable y fue condenado en junio de 1978 a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Años después ha expresado remordimiento y se identifica como Brother Dave, habiendo adoptado una fe religiosa y rechazado el apodo Son of Sam, el hijo de Sam. ¿De verdad escuchaba voces o disfrutaba controlar el miedo de millones? Número 13. Ed Kemper, el asesino de colegialas. Edmund Kemper, conocido como el Co-Ed Killer, por haber asesinado a 10 personas entre 1964 y 1973, incluyendo a sus propios abuelos, varias estudiantes universitarias y finalmente a su madre y a una amiga de ella, ofreció en varias entrevistas declaraciones que revelan su mecanismo psicológico y su percepción de sus crímenes. you were able to appear like an ordinary person, non-threatening to I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. What in the hell am I doing telling you that? Am I masochistic? Am I looking to be tormented further? I'm trying to show you just how awful this got, how commanding these rages got. Kemper describió que el primer gran asesinato, el de su propia madre, estaba profundamente conectado con su relación emocionalmente abusiva con ella. Llegó a decir que cada vez que se enojaba con ella, salía en su auto y buscaba a una mujer desconocida para matarla, lo que él mismo describió con una frialdad escalofriante. Cada vez que me enojaba con mi madre, tomaba el auto, encontraba a alguien que levantara el pulgar y la mataba con mi 22. Esto muestra no solo la falta de remordimiento, sino también la manera en que racionalizaba sus crímenes como si fueran impulsos mecánicos y respuestas directas a emociones internas. En esas entrevistas también explicó que su madre había tenido un papel dominante y humillante en su vida y que, aún después de matarla, su mente no había cambiado de rumbo emocional. Él admitió abiertamente que la odiaba, pero no como una persona común lo expresaría. Su explicación fue clínica y casi sin emoción. Le echaba la culpa a ella por mis decisiones de toda la vida. Sabía que mientras ella viviera, yo no iba a dejar de hacer lo que hacía con otras personas. La ausencia de culpa en esa frase fue una de las declaraciones más perturbadoras recogidas en entrevistas. En una entrevista, y recogido también en fuentes históricas, Kemper explicó brutalmente cómo mató a su madre.
La golpeó con un martillo mientras ella dormía. La decapitó. Luego humilló el cadáver y ató actividades extrañas alrededor de él que él justificó como una forma de venganza simbólica por lo que ella significaba para él emocionalmente. Esta parte de su confesión demuestra no solo violencia física extrema, sino una desconexión total entre acto y emoción humana. Se entregó voluntariamente a la policía en 1973 y fue condenado a cadena perpetua. En entrevistas posteriores, permaneció colaborativo, analítico y sorprendentemente articulado sobre sus motivos y fantasías. ¿Puede la calma ser más peligrosa que el odio? Número 12. Richard Speck, el asesino de las enfermeras. Speck masacró a 8 enfermeras en una sola noche. En la entrevista, pretende no recordar nada, hasta que lo recuerda. En la grabación clandestina de la prisión, la que se filtró décadas después, Richard Speck aparece relajado, fumando, sonriendo, como si nada de lo que había hecho pesara sobre él. Y en un momento clave, cuando uno de los internos le pregunta cómo pudo asesinar a 8 enfermeras sin mostrar ninguna emoción, Speck deja escapar la línea más perturbadora de toda la cinta. No fue difícil, no sentí nada. Ellas estaban ahí y yo hice lo que quería. Simple. Si no hubieran estado en ese cuarto, no habría pasado. Pero estaban. Eso es todo. What you locked up for? It's count murder. Did you kill him? Sure I did. Why? Just one there night. Después suelta una risa corta, seca, completamente fuera de lugar. Luego remata con una frase aún más escalofriante cuando le preguntan si se arrepiente. I just feel like to put an old lady. I know it's real. I know feeling. Esa grabación se volvió famosa porque Speck no solo mostraba cero remordimiento, sino que hablaba de los asesinatos como si fueran un accidente, o peor, como si fueran inevitables. Cuando se le insiste sobre si alguna vez pensó en las familias de las víctimas, responde: "No pienso en el pasado, y menos en otras personas. Yo sobreviví. Eso es lo que importa". Ese momento es considerado por criminólogos como la prueba definitiva de que Speck carecía por completo de empatía, incluso muchos años después de los crímenes. Fue sentenciado el 15 de abril de 1967 a 1.200 años. Murió en prisión en 1991. ¿Qué es más perturbador? ¿Lo que Richard Speck hizo aquella noche, o la forma en que décadas después hablaba de ello como si nunca hubiera importado? Número 11. Aileen Wuornos, la ira desatada. Una vida llena de abusos, transformada en 7 asesinatos. Oscila entre llanto, furia y confesiones dolorosas. En su última entrevista, apenas un día antes de su ejecución, Aileen Wuornos ya no intentaba aparentar calma. Estaba agotada,
paranoica y furiosa. Y en un momento crucial, cuando el periodista le preguntó si todavía sostenía que mató en defensa propia, Eileen explotó, dejando una de las confesiones más crudas y aterradoras que haya dado. Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you. Uh-huh. They did everything that you're saying they did. Uh-huh. Nonetheless, Yeah. you killed 7 men. Yes, you and I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And I'm men? telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you But get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to Oh, do you that. are lost, Nick. So I was a explain- hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets, and then we'll pull her in. But how That's come there was why. so much physical trouble? Because it was all in 1 year. 7 people in 1 Oh year. well. Oh well. Su mirada no era de culpa, sino de alguien que ya había aceptado la destrucción total de su vida. Luego, en un estallido aún más perturbador, agregó algo que congeló la habitación. Me empujaron a esto, me traicionaron, me usaron, y ahora quieren que pida perdón. No, no me arrepiento. Lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo. Después vino la frase más citada de esa entrevista final, la más famosa y la que muestra su estado mental. Ustedes están matando a una persona que fue violada y torturada toda su vida. Y lo saben, pero ya verán cuando Dios venga. En ese instante, su semblante cambió totalmente. Una mezcla de resignación, enojo y algo parecido a una advertencia. Al final, antes de que la cámara se apagara, soltó una última frase inquietante. Estoy lista para partir, y cuando regrese, voy a regresar con Jesús en una nave, y todo esto va a cambiar. Ese momento se volvió uno de los clips más perturbadores de la historia criminal, porque mostraba a una mujer rota, consumida por una vida de abusos, pero también totalmente desconectada de la realidad. A medida que revisamos el caso de Eileen Wuornos, surge una pregunta que nunca ha dejado de dividir a expertos, criminólogos y al público. ¿Realmente tuvo un juicio justo o la condenaron por lo que representaba y no solo por lo que hizo? Eileen nunca tuvo una vida normal. Desde la infancia fue víctima de abusos extremos, abandono, violencia constante y explotación. Cuando llegó a la adultez, ya no quedaba mucho de una persona común, solo una sobreviviente endurecida por un mundo que jamás le había dado una oportunidad. Muchos aseguran que sus crímenes fueron impulsados por una mezcla de trauma, paranoia y un instinto brutal de defensa. Otros creen que el sistema aprovechó su vulnerabilidad para crear un monstruo perfecto para los medios. Y aunque fue acusada de matar a 7 hombres, algunos investigadores sostienen que los detalles de los casos, la falta de recursos legales, la presión mediática y su evidente deterioro psicológico podrían haber influido más en la sentencia que la evidencia en sí. Incluso hoy, hay criminólogos que señalan que su confesión final, aquella donde mezcla furia, resignación y mensajes apocalípticos, no es la confesión de un asesino frío, sino de alguien completamente quebrado. Pero hay algo que debes saber. No podemos mostrar todas las imágenes reales de sus entrevistas y declaraciones, por una razón muy simple. Están protegidas por derechos de autor y pertenecen a cadenas, productoras y documentales que poseen las licencias oficiales. Lo que sí podemos hacer es analizar, contextualizar y reconstruir lo que se dijo sin reproducir literalmente el material protegido. Si quieres profundizar en el caso visualmente, existe una serie en Netflix que explora su vida, sus crímenes y su estado mental desde múltiples perspectivas.
Allí podrás ver cómo se narra no solo la historia de una asesina serial, sino la historia de una mujer atrapada entre la violencia, el abandono y un sistema judicial que muchos consideran que nunca la dio como una persona, sino como un símbolo. Y cuando uno mira todas esas piezas juntas, surge la duda inevitable. ¿Fue Aileen Wuornos una asesina despiadada o la consecuencia trágica de una vida que siempre la empujó hacia el abismo? Y con esto cerramos la primera parte de este ranking. Apenas los casos menos perturbadores. Si estas 5 entrevistas ya te parecieron escalofriantes, recuerda que solo estamos en el inicio del descenso. Lo que viene en la parte 2 no es simplemente más oscuro, es donde la frialdad se vuelve más evidente, donde las sonrisas se transforman en amenazas y donde cada palabra revela lo que estas personas realmente son por dentro. Si quieres continuar este viaje hacia las entrevistas más inquietantes jamás registradas, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente parte del ranking. Créeme, lo que viene del 10 al 6 es mucho más intenso y la parte 3, del 5 al 1, es para quienes realmente se atreven a mirar el mal de frente. Nos vemos en la parte 2, si todavía tienes el valor de seguir. Puedes suscribirte, unirte a la comunidad y dejar en los comentarios los casos que te gustaría que investigáramos o aquellos de los que hayas escuchado y consideres que merecen ser contados. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en la siguiente entrega. Who's chasing